Imagínate a un hombre común, alguien que lleva una vida sencilla, alejado del bullicio de las grandes ciudades. Su rutina es predecible, marcada por el trabajo con los animales y el cuidado de los campos. No posee títulos ni fama, pero un día, su vida da un giro inesperado. Un llamado lo sacude hasta lo más profundo, exigiéndole abandonar la tranquilidad de su hogar para convertirse en la voz de algo mucho más grande que él mismo. ¿Qué harías si, de un momento a otro, fueras elegido para una misión que desafía el poder y la injusticia? ¿Serías capaz de dejarlo todo atrás y enfrentar a los más poderosos de tu tiempo? Este hombre, sin haber buscado tal destino, no tuvo otra elección que aceptar lo que le fue encomendado. Su historia sería recordada por generaciones, no por su origen, sino por el mensaje que llevaba. En una región olvidada por muchos, donde el sol doraba las colinas y el viento silbaba entre los árboles, vivía este hombre dedicado al pastoreo y al cultivo de higos. Sus días transcurrían entre la brisa de la mañana y el calor abrasador del mediodía, cuidando de su rebaño y observando el crecimiento de los frutos. Era un hombre paciente, acostumbrado al ritmo pausado de la naturaleza, con una mirada atenta a los detalles que pasaban desapercibidos para otros. ¿Has pensado alguna vez qué significa realmente vivir con justicia e integridad? La historia, ¿qué parte de este mensaje te impactó más? Si esta historia te ha inspirado, dale a me gusta, compártela con alguien que necesites y suscríbete al canal para activar las notificaciones de juntos. Podemos hacer que el río de la justicia siga fluyendo. Pero no todo en su mundo era paz. De tanto en tanto, llegaban noticias de tierras distantes, historias de riqueza acumulada en manos de unos pocos y de pobreza creciente entre los más humildes. La injusticia flotaba en el aire, como una sombra que se extendía cada vez más. Y aunque sus días parecían tranquilos, en su interior comenzaba a nacer una inquietud. No era solo la tierra la que clamaba por agua, sino también la gente, ahogada por la opresión y el abuso. Sin saberlo, este hombre común se estaba preparando para algo mayor. Su corazón, acostumbrado a sentir cada cambio en el viento, también podía percibir una voz distinta, más allá del murmullo de la naturaleza. Al principio, era un susurro casi imperceptible, como el crujir de las hojas secas bajo los pies. Pero con el tiempo, se volvió un eco constante en su mente, una certeza que no podía ignorar. Algo lo llamaba, algo le exigía actuar. Un amanecer, cuando todo parecía igual que siempre, ese llamado se volvió imposible de ignorar. Mientras guiaba a sus ovejas por los senderos conocidos, sintió que su mundo ya no era el mismo. El sol pintaba el cielo con tonos dorados, los cencerros de los animales sonaban acompasados, el viento jugaba entre las ramas de los árboles. Pero en medio de aquella calma, una certeza se apoderó de él. Ese día marcaría el inicio de un viaje que nunca había imaginado, un viaje que cambiaría no solo su vida, sino la de muchos más. Fue en un día como cualquier otro, mientras contemplaba el horizonte y escuchaba el susurro del viento, que sintió algo diferente. No era un pensamiento pasajero ni una simple sensación. Era un llamado profundo, una certeza inexplicable que llenaba su pecho con un fuego inextinguible. No escuchó palabras audibles, pero el mensaje era claro: debía abandonar su vida tranquila y llevar un anuncio que pocos estarían dispuestos a oír. La injusticia se había extendido como una sombra sobre su pueblo, y él era el elegido para confrontarla. Nunca antes se había imaginado como un mensajero, y sin embargo, ahora, todo en su interior le decía que no podía ignorarlo. La misión no era sencilla. Iría a un lugar donde la corrupción y la desigualdad reinaban. Las estructuras de poder se habían vuelto inmunes al sufrimiento de los débiles, y quienes debían proteger a la gente se beneficiaban de su miseria. Su voz debía romper ese silencio cómplice, aunque eso significara enfrentarse a los más poderosos. Sin más que su fe y una determinación creciente, dejó atrás su hogar. El camino era largo y estaba lleno de incertidumbre, pero no caminaba solo. A cada paso, la convicción dentro de él se hacía más fuerte, y aunque no sabía qué le esperaba, confiaba en que su propósito era mayor que su miedo. Cuando llegó al lugar de su destino, sus ojos se llenaron de asombro y desilusión. Las calles de la gran ciudad brillaban con la riqueza de unos pocos, mientras en los rincones oscuros, los menos afortunados sufrían en silencio. La opulencia desmedida contrastaba con la pobreza extrema, y los templos, en lugar de ser refugios de fe, se habían convertido en símbolos de una devoción vacía. Observó el desfile de lujos, los mercados repletos de bienes costosos y los banquetes extravagantes. Pero también vio los rostros cansados de los trabajadores explotados, de los niños hambrientos y de los ancianos olvidados. La verdad era innegable: la balanza de la justicia se había inclinado solo para favorecer a unos cuantos. El sistema que debía proteger a los débiles se había convertido en su verdugo. Las leyes eran manipuladas por quienes tenían riqueza y la religión había perdido su esencia.
Lo que alguna vez fue un símbolo de conexión con lo divino, ahora era un espectáculo vacío, donde las ofrendas costosas reemplazaban la verdadera devoción. Con cada imagen de desigualdad que presenciaba, su determinación se fortalecía. No había viajado tanto para quedarse en silencio. Su mensaje sería fuerte, claro e innegociable. La verdad debía ser dicha, sin importar las consecuencias. La falsa paz que imperaba en el lugar estaba a punto de ser sacudida, y él sería la voz que traería ese cambio. Imagina caminar por una ciudad vibrante, donde la riqueza brilla en cada esquina y la alegría de las festividades llena el aire. Pero detrás de la ostentación hay una verdad oculta, una realidad que pocos quieren ver. En medio de este escenario, una voz se alza, no para alabar la opulencia, sino para denunciar lo que yace en las sombras. Esa voz no es de un noble, ni de un sacerdote. Es la voz de un hombre sencillo, pero cargado con un mensaje imposible de ignorar. ¿Qué harías si vieras la corrupción extenderse como una enfermedad mientras los poderosos miran hacia otro lado? ¿Te quedarías en silencio o alzarías la voz aunque supieras que pocos te escucharían? La verdad es que denunciar la injusticia no es fácil, pero el silencio solo fortalece a los opresores. Y en ese momento, Amós sabía que no podía callar. A medida que caminaba por las calles de Samaria, cada murmullo, cada risa proveniente de las fiestas y cada canto que se elevaba en los templos reforzaban su certeza. Sabía que su momento había llegado. No tenía un plan elaborado ni una estrategia calculada. Solo tenía su voz y la verdad que ardía en su interior. Y entonces, sin más preámbulos, comenzó a hablar. El Señor rugirá desde Sión, su voz se hará escuchar desde Jerusalén. Su grito retumbó en la plaza, interrumpiendo el bullicio del comercio y las conversaciones despreocupadas. Al principio, los transeúntes se detuvieron por curiosidad. ¿Quién era ese hombre, vestido como un pastor, que se atrevía a hablar con tanta autoridad? Con firmeza, Amós comenzó a denunciar a las naciones vecinas, condenando sus actos de injusticia y crueldad. Los israelitas, en un principio, escuchaban con aprobación. Les complacía oír que sus enemigos serían castigados. Pero luego, la dirección de su mensaje cambió y la incomodidad se hizo evidente. Ustedes, que explotan a los pobres y exigen tributos injustos, que construyen casas de lujo pero nunca vivirán en ellas, que plantan viñedos pero no beberán su vino, las palabras de Amós cortaban como navajas. Se atrevió a decir lo que todos sabían pero nadie admitía. La justicia había sido convertida en un juego donde solo ganaban los más poderosos, y la religión se había transformado en una farsa. Algunos comenzaron a alejarse, inquietos. Otros se miraban entre sí, murmurando sobre cómo desacreditar a aquel forastero insolente. Pero Amós no se detuvo. Sabía que su mensaje era un llamado urgente, una advertencia antes de que fuera demasiado tarde. Mientras su voz todavía resonaba en las calles, algo nuevo comenzó a ocurrir. Dios no solo le dio palabras, sino también visiones. Imágenes que hablaban por sí mismas, que mostraban lo que estaba por venir. La primera llegó como una escena de campos verdes y abundancia. Pero, de pronto, una nube de langostas descendía, devorando todo a su paso. Nada quedaba en pie. Ni alimentos, ni esperanza. La desolación era total, y Amós sintió el peso de lo que estaba presenciando. Sabía lo que significaba. Israel estaba al borde de perderlo todo. No pudo contener el clamor que brotaba de su alma. Intercedió, rogando misericordia, suplicando que Dios no destruyera por completo a su pueblo. Por un instante, pareció que su plegaria había sido escuchada. Pero las visiones no cesaron. La siguiente imagen fue aterradora. Un fuego ardía sin control, un fuego que no solo consumía las cosechas y los hogares, sino que secaba los ríos y penetraba hasta lo más profundo de la tierra. Sentía el calor en su piel, la asfixia en el aire. De nuevo clamó por misericordia. Sin embargo, la respuesta era clara, la corrupción había llegado a un punto irreparable, y el juicio era inminente. Entonces, una tercera visión. No había llamas ni destrucción. Solo una imagen simple, pero de un peso inmenso. Dios sostenía una plomada de albañil, un instrumento utilizado para asegurar que las construcciones estuvieran rectas. Pero ahora, la plomada no medía edificios, sino al pueblo de Israel. La advertencia era evidente. Israel había sido medido y encontrado torcido, fuera de alineación con la justicia y la verdad. Dios, el gran arquitecto, no permitiría que una estructura moral a punto de colapsar permaneciera en pie. Las palabras de Amós golpeaban como un hacha derribando la soberbia del reino. Y su mensaje no tardó en despertar enemistades. Uno de los más ofendidos era Amasías, el sacerdote de Betel, un hombre que representaba la religión oficial del reino y cuyo poder dependía de la estabilidad de aquel sistema corrupto. Para Amasías, el templo de Betel no era solo un lugar de adoración, sino un centro de influencia, un pilar del poder político. Y ahora,
Un profeta venido del sur desafiaba todo lo que él defendía, exponiendo la hipocresía y denunciando las injusticias. No podía permitirlo. Intentó desacreditar a Amós de todas las formas posibles. Primero, envió un mensaje al rey Jeroboam, alertándolo sobre la amenaza que representaban sus profecías. Amós está conspirando contra ti. Sus palabras son insostenibles para el pueblo, advirtió, tratando de pintar al profeta como un agitador, un rebelde. Pero Amós no se amedrentó. Sabía que su misión no provenía de los hombres, sino de Dios. Cuando la estrategia política fracasó, Amasías lo confrontó directamente, tratando de menospreciarlo por su origen humilde. «Vete de aquí, vidente, regresa a Judá y profetiza allí. En Israel no tienes lugar», escupió con desdén. Pero Amós no retrocedió. Con firmeza, respondió: «No soy profeta ni hijo de profeta. Soy pastor, cultivador de higos. Pero el Señor me tomó de mi rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel». No estaba allí por voluntad propia ni por ambición. Estaba allí porque había sido enviado. Y nada podría hacerlo callar. Él había sido enviado, y nada, ni siquiera Amasías, podría desviarlo de su misión. Pero la resistencia aumentaba. Cada día, la oposición se hacía más fuerte y la gente comenzaba a dividirse. Algunos lo rechazaban con furia, mientras que unos pocos se atrevían a escucharlo. Las palabras de Amós, tan afiladas como espadas, seguían resonando en los palacios y mercados de Israel. Se paraba en las plazas y decía lo que nadie tenía el valor de pronunciar. Un día, con la mirada fija en los ricos comerciantes que desfilaban con sus túnicas lujosas, Amós habló con una mezcla de indignación y tristeza. «Ustedes, vacas de Basán», exclamó, refiriéndose a la élite de Samaria. La comparación era fuerte y provocadora. Estaban tan bien alimentados y cómodos como las reses que pastaban en los verdes campos de Basán, sin darse cuenta de que su abundancia venía del sufrimiento de otros. Denunció con detalles precisos la explotación y la corrupción. Habló de balanzas trucadas en los mercados, de comerciantes que reducían las porciones de trigo mientras aumentaban los precios. Incluso lo que debía ser desechado era vendido a los pobres como si fuera alimento digno. Nadie estaba a salvo de sus palabras. No solo señaló a los comerciantes y poderosos, sino también a los líderes religiosos. Denunció los rituales vacíos, los sacrificios hechos sin verdadera devoción. Odio y desprecio sus festivales religiosos, proclamó. Su voz resonaba con fuerza. El mensaje era claro: de nada servían los cánticos y las ofrendas si los corazones estaban lejos de Dios. En lugar de esas ceremonias hipócritas, clamó: que fluya el juicio como un río y la justicia como un arroyo inagotable. La imagen era poderosa. Un río imparable que arrasaría con la corrupción y traería limpieza. Entre la multitud, el silencio se mezclaba con murmullos incómodos y risas nerviosas. Los poderosos no podían tolerarlo más. Pero Amós no se detuvo. Sabía que su mensaje era duro, pero también sabía algo más: Dios nunca enviaba advertencias sin dar esperanza. En medio de las palabras de juicio, comenzó a hablar de restauración. No todo estaba perdido. Aunque el castigo era inevitable, habría un futuro de renovación. Era como si en medio de la oscuridad más profunda mostrara un rayo de luz en el horizonte. Llegará el día, dijo, cuando levantaré la tienda caída de David. No hablaba de la restauración de un reino de piedra y poder, sino de una conexión renovada con Dios. No sería un templo lleno de riquezas, sino una morada viva, un lugar donde la comunión reemplazaría el formalismo. Sus palabras pintaban un cuadro esperanzador, uno que incluso los corazones más endurecidos no podían ignorar. Imagina esto: Amós hablaba de viñedos llenos de uvas, de campos tan fértiles que los trabajadores no daban abasto para cosechar todo. ¿Te imaginas? Días de abundancia, sin hambre, sin miedo al futuro. Un tiempo en el que la gente dejaría de sufrir y, en su lugar, celebrarían. Pero no se trataba solo de la comida o de las riquezas materiales. Hablaba de reunir a un pueblo que había sido esparcido por el mundo. Aquellos que habían perdido su hogar y su historia, volverían. Construirían de nuevo sus ciudades, plantarían jardines y, por fin, vivirían en paz. Suena bonito, ¿verdad? Pero, para muchos, todo esto parecía un sueño imposible. La realidad era otra: desigualdad, injusticia, corrupción. La gente estaba atrapada en un sistema roto y no veían cómo podría cambiar. Pero Amós no hablaba por hablar. Sus palabras eran como semillas, cayendo en una tierra dura, esperando el momento de germinar. Y aunque traía este mensaje de esperanza, la resistencia contra él solo aumentaba. Había gente molesta, incomodada. Los poderosos estaban furiosos. Y mientras él hablaba de un futuro de restauración, el presente estaba lleno de peligro e incertidumbre. Su misión estaba llegando a un punto clave. Se acercaba un silencio extraño, un vacío que daba más miedo que sus advertencias.
Después de todo lo que dijo, de todas las visiones y advertencias, Amós comenzó a alejarse de la escena pública. No porque se rindiera, no porque ya no tuviera fuerzas, sino porque sabía que su trabajo estaba hecho. Había dicho todo lo que tenía que decir. Y ahora, le tocaba al pueblo decidir qué hacer con esas palabras. Las reacciones fueron mixtas. Algunos seguían debatiendo sus mensajes, intentando descifrar su verdadero significado. Otros, especialmente los que tenían el poder, decidieron ignorarlo. ¿Quién se cree este hombre?, decían. Trataban de restarle importancia, como si al hacerlo, sus palabras perdieran valor. Pero la verdad es que Amós ya había dejado su marca. Sus palabras no desaparecieron. Seguían resonando en la mente de la gente, como un eco que no se podía callar. Y aquí es donde las cosas se vuelven más misteriosas. Después de todo lo que hizo, Amós simplemente desaparece de la historia. No hay registros de lo que pasó con él. Volvió a Tecoa. ¿Regresó a cuidar sus ovejas y sus higueras, viviendo en paz hasta el final de sus días? ¿O siguió predicando en lugares donde nadie más lo escuchaba? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que su silencio no fue un final, sino una pausa. Como si su ausencia fuera una invitación a reflexionar. Como si Dios hubiera dejado ese espacio en blanco para que la gente decidiera qué hacer con lo que había escuchado. Pero lo impresionante es que la historia de Amós no murió con él. Sus palabras siguieron vivas, pasando de generación en generación. Su mensaje de justicia e integridad quedó marcado en la historia como una semilla que el viento no deja de esparcir. Al final, su voz nunca se apagó. Las palabras de Amós nunca murieron. Siguen vivas, recordándonos lo que significa la justicia, la integridad y la valentía de obedecer el llamado de Dios. Aunque muchos lo rechazaron en su tiempo, su mensaje se extendió como semillas llevadas por el viento. ¿Por qué? Porque la verdad nunca puede ser silenciada. ¿Qué hace que un mensaje pronunciado hace siglos siga resonando hoy? ¿Por qué su historia sigue siendo relevante? La respuesta es simple: la injusticia, la corrupción y la hipocresía no son problemas de una sola época. Siguen existiendo, en diferentes formas y en distintos lugares. Y Amós nos enseñó que no podemos quedarnos callados frente a ellas. Cada una de sus metáforas quedó grabada en la memoria del pueblo: la plomada de Dios, el río de justicia, las vacas de Basán. No eran solo imágenes poéticas, sino espejos en los que la sociedad debía mirarse. Amós nos mostró que la verdadera adoración no está en grandes ceremonias ni en templos llenos de riquezas, sino en la justicia y la rectitud como forma de vida. Pero, ¿qué significa eso para nosotros hoy? ¿Cómo aplicamos sus palabras en nuestra realidad? La respuesta está en cada acto de justicia que realizamos, en cada vez que decidimos levantar la voz por los que no pueden hacerlo. La historia de Amós no es solo una historia del pasado, es un llamado continuo a actuar en favor de la verdad y la equidad. Amós habló por los pobres, los oprimidos, los olvidados. No se quedó en silencio cuando vio que la gente sufría a causa de los poderosos. Nos enseñó que ignorar la injusticia no nos hace inocentes, sino cómplices de ella. Su clamor por un río de justicia no era solo para Israel, sino para todas las generaciones, incluyendo la nuestra. Si Dios usó a un simple pastor de Tecoa para desafiar a reyes y sacerdotes, ¿qué nos impide ser usados hoy para algo grande? Estamos listos para responder al llamado, incluso si eso significa enfrentar la oposición o ir contra lo que es cómodo y popular. Amós nos muestra que Dios no elige a los más capacitados, sino que capacita a quienes están dispuestos a obedecer. Su historia nos desafía a mirar más allá de nosotros mismos, a ver a los invisibles y a ser una voz para aquellos que han sido silenciados. Y ahora la pregunta es para ti: ¿qué harás con este mensaje? ¿Serás indiferente, como muchos en Israel, o permitirás que la justicia fluya a través de ti? Porque, como Amós nos enseñó, es en el momento en que decimos sí al llamado de Dios que las historias que realmente importan comienzan. Gracias por seguirnos hasta el final de esta increíble historia. Si este mensaje te ha inspirado, por favor, dale a me gusta, compártelo con quien necesites y suscríbete al canal para recibir notificaciones. Juntos, continuemos haciendo que la justicia y la verdad brillen en el mundo.